Ok. Ok, el primer tema que vamos a ver es el argumento y su estructura lógica. Bueno, mi nombre es Estefanía y estoy con mi compañera María Félix. Mucho gusto, Carla. Mucho gusto. Bueno, no sé si tiene alguna idea de qué es un argumento. Realmente no. Bueno, Mucho gusto, chicos. mucho gusto. Bueno, este viene del latín argumentare, que es la razón para justificar algo, ya sea verdadero o no, ya sea de algún pensamiento que usted tenga, algún juicio o alguna concepción. O que alguien está intentando de entrar. Un momento. Creo que Shirley. Shirley, hola. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Acabamos de empezar. Ujú. Estábamos viendo del argumento y no sé si tiene alguna idea de qué es un argumento, Shirley. No, ahorita no. Sí lo he visto, pero ahorita no me acuerdo así como muy bien. ¿Ok? El argumento, bueno, la palabra argumento viene del latín argumentare, que Ujú. es la razón para justificar algo, ya sea verdadero o no, de manera escrita u oral, ya sea de algún pensamiento suyo, juicio o alguna concepción. Por ahí vamos. Ok, en el argumento hay dos partes. La primera son las premisas, que son las afirmaciones que damos como las razones para defender nuestro punto de vista. Y luego están las conclusiones, que es la afirmación en favor de la cual estamos dando las razones. O sea, las premisas, aquí les puse un ejemplo por si no lo entendieron muy bien, de más o menos como una pregunta, ¿verdad? Que como de práctica, en donde se ve con más claridad, tal vez con ejemplos, la parte de la premisa y la parte de la conclusión. Tal Entonces, vez para complementar eso que dice la compañera, pueden tener en cuenta que normalmente las premisas son las que vienen a ser, pueden ser una o dos ideas y a partir de esas premisas es que después aparece la conclusión. La conclusión va a ser como el resultado final, la afirmación final a la que se deduce a partir de esas premisas. como por ejemplo aquí, eh, en la primera que dice, todas las ideologías son respetables y todas las religiones son ideologías. Entonces, como todas las religiones son ideologías, todas las ideologías son respetables, entonces todas las religiones son respetables. En la segunda dice, ya que todas las armas son peligrosas y el hecho de que algunos juguetes son armas, entonces algunos juguetes son peligrosos. No sé si alguna de ustedes dos quiera como responder a la pregunta que aparece ahí, si saben. Yo diría que es la B. Segunda la premisa. Perdón, es que
No se le escucha. Yo diría que la B. Ok. Sería una conclusión de la premisa. Ok. Hay que acordarse que en las premisas son lo que nosotros estamos dando para llegar a la conclusión. Las ideas que damos para llegar a la conclusión. Entonces, si vemos aquí, están dando la primera idea, que son todas las ideologías son respetables. Y después, como segunda idea, dice todas las religiones son ideologías. Como mi compañera había dicho, acordarse que generalmente las premisas no solamente es una idea, sino son más de una idea. Pueden venir 2 o 3 ideas y después viene la conclusión. Entonces, en todas las ideologías son respetables, todas las religiones son ideologías, son premisas para llegar a la conclusión de que todas las religiones son respetables. Para Entonces, que lo tengan en cuenta, tal vez, normalmente las premisas se identifican porque son frases, pero a diferencia de las conclusiones más bien suelen ser introducidas, ¿verdad? Que al principio de la oración aparece, por ejemplo, este conector, por lo tanto, o también entonces. Eso puede ser como un indicio de que es una conclusión. Normalmente las premisas son solo frases, ¿verdad? Ahí no hay nada como conclusivo, no hay nada como definitivo. Solo puede ser una idea, como el perro es amable, ¿verdad? Y después que aparezca otra idea más, y hasta después de eso es que usted llega a una conclusión, pero vamos en ese orden. Primero se dice algo, después otro asunto, hasta llegar a una conclusión. entonces, digamos, en este ejemplo, la respuesta sería la C, porque la primera es una premisa en donde nos están dando una idea de que las ideologías son respetables, luego aparece otra donde dice las religiones son ideologías. Y después, como dijo la compañera, sale un conector donde dice por lo tanto y aparece luego la conclusión. A diferencia de la segunda, que lo que marcan es la conclusión en donde viene después del conector. Aparece la primera idea, que es las armas son peligrosas, y la segunda idea, que algunos juguetes son armas. Después viene la conclusión. Por esa razón sería la C, porque la premisa, la primera donde marcan es una premisa y la segunda es una conclusión. No sé si lo tienen más claro o si todavía tienen una duda. La primera es una premisa porque tiene la idea Sí, correcto, porque se pone una idea. y al final la conclusión. Y en el segundo Exacto. caso, lo que se muestra es una conclusión. Es que digamos, las premisas son las razones. Entonces, si nosotros estamos diciendo las religiones son respetables, entonces, ¿por qué las religiones son respetables? Porque las ideologías son respetables y la religión es una ideología. Entonces, las premisas son las razones de por qué estamos llegando nosotros a esta conclusión. Y siempre las premisas van a estar al principio de la oración. Generalmente sí, pero me parece que pueden haber cambios. Después podríamos ver algunas excepciones. Pero normalmente sí aparecen en ese orden. Igual lo más importante es que ustedes sepan distinguir cuándo se trata de una premisa y cuándo no. Y ustedes tienen que tener en cuenta primero qué argumentos les exponen y después a cuál conclusión se llega, ¿verdad? Ahora sí les queda un poco más claro o nos dicen para continuar. Sí. Igual vamos a dejar una práctica al final, entonces tranquilidad que con eso practicamos y después podemos tener otra sección en donde las revisemos, donde revisemos los ejercicios. Bueno, otra parte a tener en cuenta es que el argumento, o más bien existe una estructura lógica.
una estructura lógica que va a ser dos tipos, válida o inválida. Eso quiere decir que en este caso, por ejemplo, podemos decir que vamos a exponer tales premisas o tales argumentos, pero vamos a decir si realmente son razonamientos válidos o no. Entonces, dice que la estructura lógica es válida solamente cuando la conclusión se la puede deducir a partir de las premisas. Y ya vimos que las premisas son las primeras frases o los argumentos que se exponen para llegar a esa conclusión. Entonces, no es una estructura lógica inválida cuando usted no puede decir que esa conclusión se pueda provenir de esas premisas. Vamos a ver unos ejemplos para que lo tengan más claro. Por ejemplo, aquí la primera premisa que se expone es: todos los perros ladran. La segunda es: Carmelo es un perro. Y como conclusión aparece: por lo tanto, Carmelo ladra. ¿Por qué es esa conclusión? Primero se dice que Carmelo es un perro, pero antes se ha dicho que los perros ladraban. Entonces, Carmelo es un perro que ladra. Carmelo ladra. Entonces, en este caso se habla de que es una estructura lógica válida porque usted puede comprobar la conclusión a partir de las premisas. Porque puede haber casos en donde más bien la conclusión no tenga que ver tanto o más bien no verifique las mismas premisas. Ya vamos a ver otros ejemplos después de eso. Estefanía, si gusta, pasa la presentación. Otro ejemplo de estructura lógica válida es este. La primera premisa es: todos los costarricenses son gordos. Después se dice que los gordos son millonarios. Como conclusión se obtiene que entonces los costarricenses son millonarios. En este caso, primero se dice que todos los costarricenses son gordos y después se expone que necesariamente los gordos son millonarios. Por eso es que se dice que entonces todos los costarricenses son millonarios también, porque así como son gordos, significa que también tienen mucho dinero. Entonces también este es un caso de un razonamiento válido porque la conclusión es verificable a partir de las mismas premisas, ¿verdad? ¿Sí nos están entendiendo? Sí, Sí. Cualquier cosa nos dicen para detenernos, ¿verdad? Tranquilos. ok. Después, estamos utilizando ítems de bachillerato para que ya vayan imaginando o visualizando cómo van a ser evaluados con respecto a estos temas en el examen, ¿verdad? Este es un ejemplo de ítem de bachillerato. En este caso se les va a presentar dos argumentos, un argumento A y un argumento B. En el primero aparece: las madres dan consejos. Mi tío me da consejos. Por lo tanto, mi tío es mi madre. En este caso, dice que hay que averiguar si se trata de una estructura lógica o no. Primero vamos a ver ese primer argumento. Entonces, ahí se dice que todas las madres dan consejos, ¿verdad? Pero esa persona tiene un tío que le da consejos, entonces él supone que el tío también es una madre, porque es una persona que da consejos y por lo tanto es una madre, ¿verdad? Toda madre da consejos y como tal, si el tío da consejos también, es una madre también. Después, entonces, en este caso, ¿ustedes creen que se trata de una estructura lógica válida o no? Sí, ¿Por qué cree? porque los dos dan consejos. Sí, es porque ve que la conclusión tiene sentido, no es como incoherente con lo que se dijo anteriormente, sino que es consecuente con lo que se dijo. Como dice que las madres dan consejos, el tío da consejos, entonces se entiende que el tío también es una madre, pero vean que hay una relación entre todas las premisas y la propia conclusión. Entonces, para que vean que
para que ustedes puedan decir que una estructura lógica es válida, es que tiene que haber relación entre la conclusión y las premisas. No que sea algo como incoherente y que ustedes no puedan como decir, como, ¿cómo a partir de estas premisas yo voy a llegar a esta conclusión? Cuando es así, ustedes dicen es una estructura lógica inválida. Ahora vamos a continuar con el argumento B. En este dice que todos los lagartos son mamíferos. Todo reptil es de sangre fría. De tal manera que todo reptil es mamífero. Aquí vemos que primero se caracteriza a los lagartos por ser mamíferos. Después se dice que los reptiles son de sangre fría. Recuerden que los lagartos en realidad son reptiles, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, de esa manera es que se establece que el reptil es un mamífero. Ahí pueden ver también una cierta relación entre todos los componentes de todo ese enunciado, de todo ese argumento. Entonces, a partir de ese argumento, ¿creen ustedes que se trata de una estructura lógica, válida o inválida? Válida. Válida también. Muy bien. Sí, exactamente, porque aquí también vemos que es posible que la conclusión usted la pueda aducir después de haber leído estas conclusiones, después de haber leído esas premisas, perdón. Entonces, aquí la opción correcta sería que en ambas son válidas. Sería la opción, entonces, la primera opción, la opción A, ¿verdad? Vamos a continuar. Y esas son las preguntas. No sé si tienen como alguna duda, si logran, por ejemplo, en la primera parte, no sé si logran identificar aquí las premisas y las conclusiones de cada una. Eh, la premisa es la madre y el tío dan consejos. La conclusión es, mi tío es mi madre. Ajá, Ah, exactamente. muy bien. La primera conclusión es las madres dan consejos y después aparece otra premisa, perdón, que es mi tío me da consejos. Normalmente aparecen dos premisas, pueden aparecer unidas o no, pero sí aparecen varias razones para después llegar a la conclusión. Y aquí, en la B. En la B, todos los lagartos son mamíferos. Es una premisa y todos los reptiles son de sangre fría es la otra. Ujú. Y todos los reptiles son, son mamíferos es la conclusión. Exacto, Muy muy bien, bien. también. Entonces, Vean que ahí también aparecían como frases introductorias a la conclusión. sí, Aparecía en el los conectores. primer argumento, por lo tanto, y después de tal manera que son como elementos que les sirven a ustedes para identificar las conclusiones. Por general sale por lo tanto en las conclusiones o sea otro. Pueden aparecer muchos de esos conectores. Digamos, ve aquí sale por lo tanto, pero aquí sale de tal manera que. Ese es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, dice entonces. Aquí otra vez aparece por lo tanto. Y aquí igual por lo tanto y entonces. Pero pueden ver que está entonces, por lo tanto, o de tal manera que. Puede aparecer diferentes tipos de conectores para introducir la conclusión. No necesariamente tiene que decir por lo tanto, pero se pueden guiar por estas frases, ¿verdad? Por estas palabras, en decir si aquí está la conclusión o son las premisas y poder distinguir las dos partes del argumento. Ujú. ¿Tienen alguna otra duda?
Sí, otros ejemplos de conectores de conclusión pueden ser para terminar, resumiendo, por último, finalmente. Ven que todas esas palabras a uno le dan una idea de que se llega a un resultado final, de que ahora se va a anunciar como algo más definitivo a partir de la información que ya nos dieron. Bueno, les dijimos que para practicar este tema, les vamos a dejar como tarea unos ejercicios. Los pueden hacer Ujú. y los podemos revisar en la próxima sesión. Si gustan, o podemos hacer un video en el que les mostremos los ejercicios resueltos también, como ustedes prefieran. Y la práctica se las vamos a mandar mañana. Y también se las explicamos bien para que puedan hacerla totalmente bien. Igualmente, si tienen alguna duda o están haciendo alguna práctica que les den o que ustedes busquen y no entiendan algo, para eso está el grupo y nos pueden preguntar, nos pueden pedir alguna sesión para aclarar dudas o que necesiten algún reforzamiento, algún tema, no sé, algún resumen, alguna infografía o algo así que les quede mejor para que tengan el acceso a la información. También nosotras se las podemos brindar. Ok. Sí, porque, bueno, yo recibí unas clases, pero fue lo que fueron